La historia asombrosa del rey David. Del silencio de los pastizales a la voz que marcó a una nación. Nadie empieza en la cumbre. Antes de la corona, hubo callos en las manos, noches mirando estrellas y el silbido del viento sobre colinas silenciosas. Así comenzó la vida de David, el muchacho más joven de una familia numerosa en Belén. Alguien que no figuraba en las quinielas humanas pero sí en el plan secreto de Dios. Su biografía es una secuencia de contrastes, delicadeza de artista y coraje de guerrero, ternura de poeta y firmeza de comandante, errores que duelen y arrepentimientos que restauran. Por eso su historia nos atrae, porque no habla de perfección impecable, sino de un corazón que aún tropezando, nunca dejó de buscar al Señor. Imagina los campos de Judá al amanecer. El rebaño se mueve como una ola blanca sobre la hierba, y un adolescente ajusta la onda que cuelga de su cinturón. Sus ojos, atentos a lobos y a caminos, también se elevan hacia el cielo con palabras que más tarde serán cantos. Allí, donde nadie aplaude y casi nadie ve, se forja un carácter. David aprende a escuchar el ritmo de la creación, a responder al peligro con precisión, a actuar sin espectadores. No lo sabe todavía, pero esas habilidades de pastor serán su escuela de liderazgo. Isaí, su padre, pertenece a la tribu de Judá y ya peina canas. Tiene 8 hijos. Los mayores han partido detrás del rey Saúl para enfrentar, una vez más, a los filisteos. Nadie esperaría que el más joven, el que suele quedarse con las ovejas, tenga un destino distinto a continuar el oficio familiar. Sin embargo, el cielo piensa distinto. Lejos de la mirada humana, Dios ha tomado una decisión que reconfigurará el mapa político y espiritual de Israel. El profeta Samuel, aún con el dolor de ver a Saúl desviarse del camino, recibe de Dios una instrucción que corta la inercia del duelo. Deje de lamentarse, vaya a Belén y busque entre los hijos de Isaí al próximo rey. Samuel obedece, aunque no ignora el riesgo. Ungir a otro mientras Saúl vive puede encender una guerra. Aún así, prepara un sacrificio y convoca a la familia. La escena parece ritual, pero guarda un giro inesperado. Los hermanos de David desfilan delante del profeta. Eliab, alto y de presencia imponente, parece una respuesta obvia. Samuel incluso siente en su interior la tentación de decidir por la vista. Entonces llega la frase que atraviesa siglos y sigue incomodando orgullos. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Uno a uno van pasando los hijos, uno a uno son descartados. Falta alguien. Queda el menor, está con las ovejas, dice Isaí, como si el detalle bastara para excluirlo del llamado. Samuel exige verlo, nadie se sienta a la mesa hasta que él llegue. Aparece David, el sol le ha curtido el rostro. La frescura de su juventud contrasta con la gravedad de la escena. El profeta lo mira y, esta vez no hay dudas. El mensaje llega claro. Levántate y úngelo, este es. El aceite corre por su cabeza, y con él la certeza de una elección que no se apoya en estadísticas, sino en intimidad. Desde aquel día, el Espíritu del Señor fortalece al joven pastor. Curiosamente, después de la unción no sube a un trono, vuelve al campo. Dios no se apresura, David tampoco. Mientras tanto, en el palacio, Saúl atraviesa noches de tormenta. La paz que antes lo cubría se ha ido, una sombra lo inquieta. Sus siervos intuyen que la música puede ser un bálsamo y buscan a un arpista capaz de traer alivio. Alguien menciona a un hijo de Isaí. Toca bien, habla con prudencia, es valiente, su presencia inspira, y sobre todo el Señor está con. Saúl envía mensajeros. David llega a la corte. Entre columnas y cortinajes aprende otra clase de campo, el de la política, los gestos medidos, las miradas que pesan más que las palabras. Cuando el espíritu oscuro oprime al rey, David toma el arpa. Las notas tejen un puente invisible y la tormenta amaina. Hay momentos en que uno sirve sin ser visto, y otros en que se es visto sin comprender por qué. El joven no ha pedido ese lugar, pero lo habita con fidelidad. Nadie imagina que el músico será con el tiempo la figura alrededor de la cual se reorganizará la nación. Por ahora solo toca, por ahora solo aprende. Entonces la historia acelera. Filistea despliega sus tropas y acampa frente a Israel. Entre ambos, un valle tenso como una cuerda. Desde las filas enemigas emerge un coloso, Goliat, de altura descomunal, blindado de bronce, con armas que parecen prolongaciones de una soberbia invencible. Cada mañana y cada tarde,
Durante 40 días su voz truena. ¿Quién se atreve a enfrentarse conmigo? La propuesta es brutal y simple. Un duelo que defina el destino de miles. El miedo paraliza. Los soldados evitan su mirada. Saúl, que antes desbordaba coraje, ahora calcula y pospone. En ese momento David llega al campamento para llevar provisiones a sus hermanos y traer noticias a su padre. No vino como héroe, vino como mensajero. Escucha el desafío y sin las cintas de los veteranos, siente arder algo que no es orgullo, sino celo por el nombre de Dios. ¿Quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Altísimo? Pregunta con esa mezcla de audacia y fe que incomoda a los tímidos. El rumor alcanza a Saúl, que lo manda llamar. El rey lo mira. Es joven, sí, pero sus palabras no tiemblan. David cuenta historias de madrugadas en las que un león o un oso atacaron el rebaño, y él, sin más ayuda que su honda y su determinación, los enfrentó. El mismo Dios que me libró de las garras de esas fieras, me librará de este filisteo, afirma. Saúl ofrece su armadura. El muchacho la prueba, da unos pasos y comprende que la protección equivocada es un peso. Prefiere la simplicidad que conoce, su cayado, su honda, 5 piedras lisas y una fe entrenada en el silencio. El encuentro es casi cinematográfico. Goliat se burla. Ante él no hay un guerrero, sino un chico de mejillas claras y resolución insondable. Lo maldice por sus dioses y promete alimentar con su cadáver a las aves del cielo. David le responde con una declaración que no cabe en estadísticas. Tú vienes a mí con espada y lanza, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien has provocado. Hoy te entregaré a las aves, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces corre. Sí, corre hacia el gigante, no lejos de él. La onda gira, la piedra vuela, el impacto es certero, la frente expuesta, el coloso que cae como un árbol que cede tras años de vano desafío. En segundos el miedo cambia de bando, Israel persigue, Filistea huye. David toma la espada del derrotado y consuma la victoria. No fue suerte ni magia, fue confianza entrenada en lo secreto, puesta al servicio del bien común. A partir de ese día, el nombre de David circula por los pasillos con un brillo nuevo. Saúl lo integra a su ejército, el joven conquista batalla tras batalla. Las calles se llenan de cantos. Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000, y donde las multitudes ven admiración, el rey escucha amenaza. Los celos germinan primero como un pensamiento, luego como una mirada torva, finalmente como una lanza que corta el aire. 2 veces intenta clavarlo a la pared mientras el arpista toca. 2 veces David esquiva. Jonatán, el príncipe, ve lo que su padre no, un corazón noble. Entre ambos nace una amistad de pacto, una hermandad capaz de sobrevivir a la tensión de la política. Pero el corazón de Saúl se cierra. La sospecha toma forma de plan. David comprende que si quiere vivir debe huir. Lo hace sin estridencias, con la dignidad de quien no busca derrocar, sino obedecer a un llamado que no se impone por la violencia. Empieza así la temporada del desierto. El desierto no es solo geografía, es pedagogía. David aprende a moverse con prudencia, a escuchar consejo, a decidir rápido. A su alrededor se agrupan hombres deudas a cuestas, almas heridas, gente cansada de injusticias. Él los recibe, los convierte en una fuerza disciplinada. Son, al principio, unos 400, más adelante, el número crece. Comparten pan y peligros, sueños y estrategias. Israel, sin saberlo, ya está aprendiendo el liderazgo del que un día será su rey. En ese periodo ocurren 2 episodios que revelan la fibra moral de David. En Engadi, escondido con sus hombres en lo profundo de una cueva, ve entrar a Saúl. Bastaría una puñalada para terminar la persecución. Sus seguidores lo animan. Este es el día que Dios te prometió. David se acerca, pero en vez de herir, recorta un fragmento del manto del rey. Cuando Saúl se aleja, el fugitivo sale y le muestra la tela. Pudo matarlo, eligió no hacerlo. No extenderé mi mano contra el ungido del Señor. Tiempo después, una escena parecida. David y Abisai entran al campamento enemigo de noche. Encuentran a Saúl dormido. Abisai quiere atravesarlo. David toma su lanza y su jarra de agua como prueba y se retira. Desde lejos, llama a Abner.
jefe del ejército, y le reprocha su descuido. No busca humillar, busca demostrar que no es su enemigo. No todo en ese camino es persecución y estrategia. También hay encuentros que cambian destinos. Nabal, un hombre rico pero áspero, niega a David provisiones que le corresponden según la hospitalidad de la época. El joven, herido por la ofensa, se dispone a responder con violencia. Entonces, irrumpe Abigail, esposa de Nabal, inteligente, rápida, sabia. Lleva comida, palabras de paz, argumentos que conectan a David con su mejor versión. No manches tu historia con sangre innecesaria, le dice en esencia. Él escucha, se detiene, bendice a Dios por haberle enviado a una mujer que frenó sus impulsos. Poco después, Nabal muere y Abigail se convierte en esposa de David. Agotado de ser casado, David busca refugio entre los filisteos. Se pone bajo la protección de Aquís, rey de Gat, quien le entrega a Siclac para vivir con sus hombres y familia. Durante 1 año y 4 meses, el fugitivo se mueve con astucia, realiza campañas contra enemigos tradicionales de Israel, administra recursos, fortalece la cohesión de su grupo. Cuando los príncipes filisteos deciden marchar contra Israel, Aquís quiere llevar a David, los demás desconfían y lo envían de vuelta. Al regresar a Siclac, encuentran humo en el horizonte. La ciudad ha sido saqueada por amalecitas. Mujeres y niños han sido llevados cautivos. David se fortalece en el Señor, persigue a los invasores, los derrota y recupera a todos. La esperanza vuelve a encenderse. Después de la tempestad, llega la pregunta: ¿a dónde ir? David consulta al Señor y recibe una dirección precisa: Hebrón. Allí, los hombres de Judá lo ungen rey. No es todavía el monarca de todo Israel, pero el mapa ya empezó a cambiar. La casa de Saúl, liderada por Isboset y sostenida por Abner, ofrece resistencia. Hay roces, batallas, negociaciones. Abner, el de Saúl, termina reconociendo que el destino del trono apunta a David y promete ayudar a unificar el reino. Pero es asesinado por Joab, capitán de David, en un acto que el rey lamenta y condena públicamente. Al poco tiempo, Isboset es asesinado por 2 de sus capitanes. Lejos de premiarlos, David los castiga por derramar sangre inocente. No quiere construir gobierno sobre traiciones. Finalmente, los ancianos de Israel acuden a Hebrón. Saben que aun cuando Saúl reinaba, era David quien conducía en las batallas. Reconocen la palabra que Dios habló: tú apacentarás a mi pueblo. Celebran un pacto, lo ungen rey de todo Israel. David tiene 30 años, reinará 47 y medio sobre Judá en Hebrón, 33 sobre Israel y Judá desde Jerusalén. Ese desde Jerusalén todavía es futuro, porque la ciudad está en manos jebuseas, cuyos habitantes se burlan: aquí no entrarás, hasta los ciegos y cojos te echarán. David no discute, escala, sorprende, vence. La fortaleza de Sión recibe un nuevo nombre: Ciudad de David. El traslado del arca es fiesta y temblor. Una familia que la custodió recientemente ha sido bendecida. Ahora todo Jerusalén quiere que la presencia de Dios habite en medio de sus calles. David danza con todas sus fuerzas, vestido con un efod de lino, libre de la rigidez de la realeza. Hay música, sacrificios, gritos de alegría. No todos entienden ese gozo. Mical, hija de Saúl y esposa de David, contempla la escena desde una ventana y lo desprecia en su corazón por considerar que un rey no debe mostrar tal entusiasmo. Entre ambos queda una distancia que ya no se cerra. Después de la tempestad, llega la pregunta: ¿a dónde ir? David consulta al Señor y recibe una dirección precisa: Hebrón. Allí, los hombres de Judá lo ungen rey. No es todavía el monarca de todo Israel, pero el mapa ya empezó a cambiar. La casa de Saúl, liderada por Isboset y sostenida por Abner, ofrece resistencia. Hay roces, batallas, negociaciones. Abner, el de Saúl, termina reconociendo que el destino del trono apunta a David y promete ayudar a unificar el reino. Pero es asesinado por Joab, capitán de David, en un acto que el rey lamenta y condena públicamente. Al poco tiempo, Isboset es asesinado por 2 de sus capitanes. Lejos de premiarlos, David los castiga por derramar sangre inocente. No quiere construir gobierno sobre traiciones. Finalmente, los ancianos de Israel acuden a Hebrón. Saben que aun cuando Saúl reinaba, era David quien conducía en las batallas. Reconocen la palabra que Dios habló:
tú apacentarás a mi pueblo. Celebran un pacto, lo ungen rey de todo Israel. David tiene 30 años, reinará 47 y medio sobre Judá en Hebrón, 33 sobre Israel y Judá desde Jerusalén. Ese desde Jerusalén todavía es futuro, porque la ciudad está en manos jebuseas, cuyos habitantes se burlan. Aquí no entrarás, hasta los ciegos y cojos te echará. David no discute, escala, sorprende, vence. La fortaleza de Sión recibe un nuevo nombre, Ciudad de David. El traslado del arca es fiesta y temblor. Una familia que la custodió recientemente ha sido bendecida. Ahora todo Jerusalén quiere que la presencia de Dios habite en medio de sus calles. David danza con todas sus fuerzas, vestido con un efod de lino, libre de la rigidez de la realeza. Hay música, sacrificios, gritos de alegría. No todos entienden ese gozo. Mical, hija de Saúl y esposa de David, contempla la escena desde una ventana y lo desprecia en su corazón por considerar que un rey no debe mostrar tal entusiasmo. Entre ambos queda una distancia que ya no se cerra. La consolidación militar llega en oleadas. Filisteos, moabitas, edomitas, arameos. Uno tras otro los enemigos son derrotados. David establece guarniciones, firma acuerdos, administra tributos. No se trata de una expansión caprichosa, sino de asegurar fronteras y abrir corredores de paz. Cada victoria es narrada con una frase que David nunca olvida. El Señor daba salvación por donde quiera que iba. Por encima del genio estratégico, hay conciencia de dependencia. En el corazón del rey, sin embargo, crece un deseo: construir una casa para el Señor. David vive en un palacio de cedro. El arca habita en una tienda. El contraste le pesa. Consulta al profeta Natán, que al principio lo anima, pero pronto recibe un mensaje distinto. David no construirá el templo, lo hará su hijo. A cambio, Dios le hace una promesa que supera cualquier arquitectura. Su casa, su trono, su descendencia serán afirmados para siempre. Es el pacto davídico, una declaración que se proyecta más allá de la vida del rey y que siglos después seguirá encendida. La misericordia de David no es un discurso, es política convertida en gesto. Busca a alguien de la casa de Saúl para hacerle bien por amor a Jonatán. Le traen a Mefiboset, hijo lisiado de su amigo. El rey lo sienta a su mesa como a uno de los suyos, le devuelve tierras, le otorga servidores. En un mundo donde la costumbre era borrar la memoria de la dinastía anterior, David decide recordar y restaurar. Pero la biografía de un líder no es una postal congelada. Incluye grietas. En una tarde de ociosidad peligrosa, David camina por la azotea de su palacio. Sus soldados están en campaña. Él se ha quedado en Jerusalén. Ve a una mujer hermosa que se va. Pregunta quién es. Betsabé, esposa de Urías, uno de sus guerreros más leales. El deseo, cuando se alimenta, no tarda en convertirse en decisión. La manda llamar. Lo que debió ser límite se vuelve caída. Días después, llega la noticia: está embarazada. David intenta cubrir el rastro, ordena traer a Urías del frente, espera que descanse con su esposa, y así la paternidad quede confundida. Urías no accede. ¿Cómo disfrutar confort mientras sus compañeros duermen al raso? La integridad del soldado es un espejo que el rey no tolera. Entonces, David diseña una trama más oscura, envía a Urías con una carta para Joab, el comandante, indicando que lo pongan en la primera línea y luego lo dejen solo. El hombre fiel cae. Tras el luto, David toma a Betsabé como esposa. Todo parece resuelto, hasta que Dios envía a Natán. El profeta no acusa de frente de inmediato. Cuenta una historia sobre un hombre rico que roba la única corderita de un pobre. David enciende su indignación. Ese hombre merece morir. Natán, como quien enciende una luz en una habitación a oscuras, declara: tú eres ese hombre. Se le revela la magnitud de su pecado, y con ella la misericordia que aún firme, no es cómplice. David reconoce su culpa sin excusas: he pecado contra el Señor. El perdón llega, pero no evita consecuencias. El hijo concebido muere. Más adelante, su casa experimentará turbulencias que, aunque no son castigos mecánicos, sí muestran cómo el pecado deja fracturas que necesitan sanación. David envejece, pero no se apaga. Sueña con un santuario que honre la presencia de Dios.
y prepara todo para que su hijo Salomón lo construya. Planos, materiales, equipos de levitas y músicos, recursos abundantes. Convoca a la nación, da instrucciones, recuerda a Salomón lo esencial. Sé fuerte y valiente, guarda los mandamientos. El Señor no te dejará. Los salmos, nacidos en grutas y palacios, quedan como herencia coral de su vida interior. Gritos, alabanzas, preguntas, certeza. Allí uno encuentra a un hombre real, el que tiembla y canta, el que duda y confía, el que peca y se levanta. Llegan los días de partir. David ordena su casa, ajusta asuntos de justicia, bendice a consejo. Muere después de 40 años de reinado, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Es sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Salomón ocupa el trono y lo afirma con sabiduría. La historia no le erige un mausoleo de perfección al padre, le reconoce el corazón. Cuando siglos más tarde se hable de una promesa cumplida en un descendiente suyo, el eco del pacto resonará con fuerza nueva. ¿Qué deja David? Deja un modelo de liderazgo que conjuga adoración y estrategia, justicia y ternura, valentía y arrepentimiento. Deja una capital unificada, una dinastía con propósito, poemas que siguen enseñando a orar a quienes no saben por dónde empezar. Deja sobre todo la evidencia de que Dios mira el corazón y es capaz de levantar a alguien desde lo escondido para colocarlo en un lugar de influencia si ese corazón se mantiene maleable. Tal vez por eso su narrativa nos toca. No todos enfrentaremos gigantes de 3 metros, pero sí desafíos que parecen insuperables, deudas que nos quitan el sueño, diagnósticos que asustan, relaciones quebradas, culpas que pesan. El camino de David nos sugiere una ruta: cultivar fidelidad en lo secreto, aprender a tocar el arpa y la honda, es decir, a adorar y a actuar, rodearnos de consejeros que nos digan la verdad, aunque duela, y cuando fallemos, porque fallaremos, correr a la misericordia en lugar de refugiarnos en excusas. Imagina ahora la pieza audiovisual que acompañará este relato. Abrimos con un plano de Belén a contraluz, una flauta y un arpa llenan el aire. La cámara sigue a un adolescente que acaricia el lomo de una oveja y levanta los ojos al cielo. Corte a la sala del palacio. Un rey inquieto, una sombra invisible, un joven que afina cuerdas y deja caer acordes como gotas de lluvia, fundido al valle. Polvo en suspensión, cascos golpeando, una voz profunda retando al viento. Un grupo de soldados baja la vista. Un muchacho levanta la frente, la onda gira. El mundo contiene la respiración. Cambia el compás, pasillos, susurros, miradas torvas, una lanza que pasa rozando, abrazo de amigos que sellan lealtad. Desierto, cuevas, oraciones que rebotan en paredes de roca. Una mujer inteligente deteniendo una masacre con palabras. Un ejército enemigo sorprendido, familias recuperadas. Trompetas, danzas, el arca que entra en la ciudad nueva. Un rey que gira con gozo. Una esposa que desde la ventana no entiende. Una promesa que se dice al oído del profeta y se instala en el tiempo. Luego, la azotea, una puerta que no debió abrirse. Un profeta contando una historia que no es parábola sino espejo. Lágrimas y perdón. Un hijo que se subleva. Un padre que huye. Un pueblo dividido. Un altar que detiene una plaga. Por fin, un anciano que mira la obra futura en manos de su hijo y bendice. Si hoy tu historia se parece más al capítulo del desierto que al de la coronación, toma aliento en estas páginas antiguas. No eres el único al que persiguen dudas, a quien no le salen las sumas, que siente que la promesa tarda. David aprendió que los tiempos de cueva son incubadoras de salmos, y que la paciencia no es pasividad, sino fuerza bajo control. Si en cambio te encuentras en temporada de victoria, recuerda que la gloria humana es resbaladiza y que los números pueden convertirse en ídolos. En cualquiera de los dos casos, hay una práctica que no falla. Vuelve al corazón, vuelve a Dios. La historia de David, contada una y otra vez, no agota su poder porque no es una moraleja seca. Es un retrato de la fidelidad de Dios mezclada con la fragilidad humana. Por eso inspira a quienes lideran equipos, crían familias o luchan batallas internas. El pastor que se convirtió en rey aprendió que el verdadero poder consiste en servir, que el verdadero valor se mide cuando todos retroceden, que la verdadera grandeza se demuestra cuando uno admite su culpa y vuelve a empezar. Tal vez por eso cuando caemos, sus salmos no nos juzgan, nos acompañan. Ahora bien, esta crónica no se queda en el ayer. Invita al hoy a levantar la vista y preguntarnos
¿Qué gigante nos tiene paralizados? ¿Qué lanza debemos esquivar? ¿A qué Abigail deberíamos escuchar? ¿Qué Mefiboset espera un gesto nuestro? ¿Qué altar necesitamos levantar para que una plaga, no la del cuerpo, quizá la del alma, se detenga? Invita también a decidir qué ciudad será nuestra Jerusalén, ese punto donde centramos la vida, donde ponemos el arca, donde organizamos culto y justicia, música y paz. Y finalmente invita a bailar, a recuperar la alegría de saber que la presencia de Dios no es una teoría, sino una fiesta que atraviesa calles y corazones. Termina la vida de David, pero continúa su influencia. Sus salmos siguen siendo refugio en noches de ansiedad y brújula en tardes de decisión. Su historia nos anima a empezar donde estemos: campo, oficina, aula, taller, a hacer bien lo que tenemos delante, a creer que las habilidades pequeñas pueden ser entrenamiento de propósitos grandes. Y cuando llegue el día en que alguien nos confíe un rebaño más grande, una empresa, una comunidad, una familia que crece, recordaremos que lo esencial no es la armadura del rey, sino la fidelidad del pastor. Gracias por llegar hasta aquí. Si este relato te inspiró, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete, comparte, deja en los comentarios qué parte de la historia habló a tu vida y cuál es el gigante que estás enfrentando. Tal vez tu testimonio se convierta en la piedra que otro necesita para alzar su onda. Que el Dios que miró el corazón de un muchacho en Belén, mire hoy el tuyo, te fortalezca y te guíe. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga y te guarde. Para quienes disfrutan entender la historia con un poco más de profundidad, vale la pena abrir unas ventanas laterales que enriquecen el relato principal. Primero, el contexto. Israel, en la época de Saúl y David, transita de una confederación de tribus a una monarquía unificada. El paso no es trivial. Supone nuevas estructuras administrativas, una burocracia incipiente, sistema fiscal, tropas regulares, diplomacia con pueblos vecinos. David navega esa transición con talento, sabe tender puentes entre clanes y tejer consensos entre ancianos, sacerdotes y guerreros. No dirige como un caudillo caprichoso, actúa como pastor de una nación en crecimiento. Segundo, la geografía política. Filisteos en la franja costera con tecnología avanzada en hierro, moabitas y amonitas al oriente, con tradiciones propias y tensiones históricas, edomitas al sur, dueños de rutas comerciales, arameos al norte, versátiles en alianza. En medio de ese tablero, Jerusalén, entonces Jebusea, ocupa una posición estratégica elevada, defendible, situada en una especie de bisagra entre territorios. Conquistarla no solo tiene valor simbólico, confiere control sobre caminos y neutraliza susceptibilidades tribales al no pertenecer a ninguna de las antiguas capitales de las tribus. Tercero, la música de David. Su arpa no es adorno poético, es herramienta de sanidad y puente de autoridad. La tradición recuerda sus composiciones como oraciones que respiran en 4 tiempos: lamento, súplica, confianza y alabanza. Así, no maquilla el dolor, lo nombra, no niega el miedo, lo entrega, no se queda en el reclamo, recuerda quién es Dios. Y al final, aunque nada afuera haya cambiado, adentro hay otra luz. Quien quiera entender su realeza haría bien en leerla desde sus himnos. Cuarto, la teología del corazón conforme. Dios no buscó en David infalibilidad, sino sensibilidad a su voz. Esa cualidad aparece en detalles. Consulta antes de moverse, escucha a profetas, admite culpa cuando se equivoca, no se aferra al trono como un fin en sí mismo, sino como un servicio con fecha de caducidad. Por eso, cuando peca gravemente, no se justifica. No dice todos los reyes hacen esto. Rasga el alma y pide limpieza. Su grandeza no borra su caída. Su arrepentimiento no borra las consecuencias. Pero ambas realidades pueden convivir en una vida que no renuncia a la verdad. Quinto, la justicia revisitada. El gesto con Mefiboset es la negación de la venganza como política de Estado. David puede asegurar su reinado eliminando a los posibles herederos de Saúl. Elige lo contrario. Al sentar a ese hombre cojo a su mesa, envía un mensaje al país. La memoria es más fuerte que el rencor. La promesa es más fuerte que el cálculo. Es difícil sobreestimar el poder pedagógico de esa escena en una cultura acostumbrada a la represalia dinástica. Sexto, el traslado del arca y la tensión entre reverencia y celebración. El primer intento fracasa cuando Usa, ante el movimiento de los bueyes, extiende la mano para sostenerla y muere. La historia, dura a primera vista, enseña a David que la presencia de Dios no es un trofeo de guerra,
ni un objeto que se traslada a gusto del poder de turno. Debe ser tratada según lo indicado, con levitas designados, con cuidado, con obediencia. Solo cuando ajusta el corazón y el procedimiento, la alegría se vuelve segura. Séptimo, la fragilidad familiar. La casa del rey, por dentro refleja tensiones no resueltas. Amnón, Tamar, Absalón. Nombres que nombran herida. David, contundente en el campo de batalla, a veces es tibio en el manejo de conflictos domésticos. Es una advertencia: los éxitos públicos no compensan descuidos privados. Quien lidera necesita aprender a sanar puertas adentro para que la victoria no se oxide en el umbral de casa. Octavo, el censo y el altar en la era de Araúna. Cuando el juicio cesa en el umbral del lugar donde se levantará luego el templo, la escena adquiere un tono profético. Allí donde la plaga se detiene, se levantará un espacio de encuentro entre cielo y tierra. Es como si el relato dijera: la culpa no tiene la última palabra. El sacrificio sí. Y por último, el legado literario. Los salmos han sostenido a generaciones. En ellos hay canciones para caminantes, para enfermos, para reyes, para obreros, para madres que esperan, para jóvenes confundidos, para ancianos agradecidos. Orar con esas palabras es aprender un idioma en el que el alma se siente en casa. Si este contenido resonó contigo, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando juntos relatos que iluminan el hoy. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de la vida de David te habló más? La valentía frente al gigante, la lealtad hacia un rey que lo perseguía, la humildad del arrepentimiento, la alegría de danzar ante el arca, la misericordia hacia Mefiboset, o las lecciones de familia que duelen pero enseñan. Comparte este video con alguien que esté en el Valle de Elá, mirando un desafío que parece demasiado grande. O con esa persona que se reprocha errores del pasado y necesita escuchar que la gracia puede comenzar de nuevo. Y si deseas que sigamos esta serie con la vida de Salomón, su sabiduría, su templo, sus luces y sombras, déjalo escrito. Tu participación ayuda a que esta comunidad crezca en conversación, profundidad y esperanza. Gracias por tu tiempo, por tu corazón abierto y por permitir que estas páginas antiguas vuelvan a hablar en nuestra época. Que el Dios que sostuvo a David te sostenga, te guía y te recuerde, aun en la noche que la mañana llegue. Octavo, el censo y el altar en la era de Araúna. Cuando el juicio cesa en el umbral del lugar donde se levantará luego el templo, la escena adquiere un tono profético. Allí donde la plaga se detiene, se levantará un espacio de encuentro entre cielo y tierra. Es como si el relato dijera: la culpa no tiene la última palabra. El sacrificio sí. Y por último, el legado literario. Los salmos han sostenido a generaciones. En ellos hay canciones para caminantes, para enfermos, para reyes, para obreros, para madres que esperan, para jóvenes confundidos, para ancianos agradecidos. Orar con esas palabras es aprender un idioma en el que el alma se siente en casa. Si este contenido resonó contigo, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando juntos relatos que iluminan el hoy. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de la vida de David te habló más? La valentía frente al gigante, la lealtad hacia un rey que lo perseguía, la humildad del arrepentimiento, la alegría de danzar ante el arca, la misericordia hacia Mefiboset, o las lecciones de familia que duelen pero enseñan. Comparte este video con alguien que esté en el Valle de Elá, mirando un desafío que parece demasiado grande. O con esa persona que se reprocha errores del pasado y necesita escuchar que la gracia puede comenzar de nuevo. Y si deseas que sigamos esta serie con la vida de Salomón, su sabiduría, su templo, sus luces y sombras, déjalo escrito. Tu participación ayuda a que esta comunidad crezca en conversación, profundidad y esperanza. Gracias por tu tiempo, por tu corazón abierto y por permitir que estas páginas antiguas vuelvan a hablar en nuestra época. Que el Dios que sostuvo a David te sostenga, te guía y te recuerde, aun en la noche que la mañana llegue.